Me ardían los ojos mientras miraba el mensaje de texto de mi padre. El brillo de mi teléfono iluminaba la pequeña pila de regalos de Navidad cuidadosamente envueltos sobre mi cama. Esas 5 palabras me impactaron más que cualquier artefacto explosivo improvisado que hubiera encontrado en el extranjero. La Navidad es mejor sin ti. La habitación pareció inclinarse. Mis dedos se cernían sobre la pantalla, temblando ligeramente, no de ira, sino por la repentina sensación de vacío que se expandía en mi pecho. 3 años de vacaciones en misión, de cumpleaños y graduaciones perdidas, de repetirme que mi familia estaría allí al terminar el servicio. Todo se desmoronó en un único rechazo digital. Afuera de la ventana de mi apartamento, las luces navideñas parpadeaban alegremente en la calle. Escribí una sola palabra: entendido, precisión militar, libre de emociones. La respuesta del soldado a una orden, incluso una que lo destrozó todo. Me llamo Olivia. Tengo 31 años y soy ex especialista del ejército. Esta es la historia de cómo descubrí el verdadero significado de la familia cuando la mía intentó borrarme. Había imaginado este regreso a casa durante años. La primera Navidad sin arena en mis botas, ni la vigilancia constante que se había convertido en mi segunda piel. Mi bolsa de lona estaba medio llena en un rincón, con pequeños regalos que había recogido durante mi último servicio. Una caja de música tallada a mano para mamá, señuelos de pesca antiguos para papá, y pijamas personalizados para mis sobrinos, a quienes nunca había conocido. El abuelo Thomas había sido mi salvavidas durante el despliegue, enviándome paquetes etiquetados para cuando el mundo se me hace pequeño y cartas escritas a mano que olían a su tabaco de pipa. Contenían actualizaciones que mis padres nunca se molestaron en compartir. Cuando lo llamé por video el mes pasado desde mi nuevo apartamento, insistió en que volviera a casa por Navidad. «La familia necesita ver en quién te has convertido», dijo con voz áspera pero firme. «Y necesitas recordar quién eras antes de todo esto. Oye, hablamos de mis dificultades para readaptarme a la vida civil. Las entrevistas de trabajo donde la experiencia militar no se traducía bien. Las pesadillas que aún me despertaban a las 3 a.m. La soledad de un mundo que seguía adelante sin mí. Él era el único que escuchaba sin ofrecer soluciones vacías. Ahora permanecía en silencio, con el rechazo de mi padre quemando cada defensa que había construido. Sin explicación, sin discusión, solo destierro. 5 días antes de Navidad, no lloré, no llamé. Simplemente cancelé mi reserva de vuelo, deshice mis maletas y pasé el 25 de diciembre sola en mi apartamento con comida china para llevar y el sonido lejano de los vecinos celebrando a través de las delgadas paredes. 2 días después de Navidad, me desperté con el zumbido urgente de mi teléfono contra la mesita de noche. Entrecerrando los ojos para mirar la pantalla, vi una serie de llamadas perdidas. 5 de mamá, 2 de mi hermana Regina, una de mi hermano Kyle, una de papá y una de un número local desconocido con el prefijo de mi ciudad. Los mensajes de voz empezaban con la súplica entre lágrimas de mi madre. «Olivia, por favor, acabo de enterarme de lo que te dijo tu padre. No lo decíamos en serio. Necesitamos hablar». Algo pasó. El mensaje de Regina fue más frío. «Que no hayas aparecido lo ha complicado todo. No eres la única que sufre. Llámanos». Kyle parecía asustado. «Liv, tienes que llamar a mamá. Es sobre el abuelo. Falleció el 24. El testamento. Se suponía que estarías aquí». Mi mano se congeló en el teléfono. El abuelo Thomas se fue en Nochebuena y no me habían avisado. El último mensaje de voz llegó de un número desconocido. «Señorita Reynolds, soy Veronica Jackson, abogada de sucesiones del difunto Thomas Reynolds. Por favor, contacte con nuestra oficina de inmediato para la ejecución de su testamento. Es urgente. Gracias». La comprensión me golpeó como un dolor físico. No se habían molestado en informarme que la única persona con la que había mantenido contacto durante mi servicio había fallecido. El único familiar que me enviaba paquetes con regalos, que recordaba mi cumpleaños, que me hacía preguntas sobre mi vida en lugar de ofrecer trivialidades sobre servir a nuestro país.
Me senté al borde de la cama, con las manos temblando de dolor y algo más frío. Comprensión. No se trataba de Navidad en absoluto. Hace 2 años, durante mi breve permiso entre despliegues, el abuelo Thomas me había acompañado a pasear por su propiedad, 16 hectáreas de tierra de primera calidad que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Incluía la granja victoriana donde creció mi padre. Nos detuvimos junto al estanque donde aprendí a pescar y él se puso inusualmente serio. «Si algo me pasa», me dijo, «no dejes que te quiten lo que es tuyo. Me he asegurado de que no te olviden, aunque finjan que no existes». Entonces lo tomé a risa, como si fuera la paranoia de un viejo. Ahora parecía profético. Llamé al bufete de abogados inmediatamente. El abogado confirmó lo que había empezado a sospechar. Me nombraron principal beneficiario de la herencia del abuelo Thomas, su casa, terrenos, inversiones y acciones de la pequeña cervecería regional que él había ayudado a fundar. Todo. Pero había una condición. Tenía que asistir en persona a la lectura formal del testamento el 3 de enero. Si no comparecía, la herencia sería impugnada y todo pasaría a manos del pariente más cercano, mi padre. ¿Sabía mi abuelo cómo me trataban? Le pregunté al abogado. Hubo una pausa. Sí, por eso cambió el testamento hace 6 meses y por eso insistió en que se grabara la lectura para evitar que me presionaran. Las piezas encajaron con precisión militar. El mensaje de mi padre no trataba sobre tradiciones navideñas ni armonía familiar. Se trataba de asegurarme de no estar presente en la lectura del testamento. La repentina avalancha de mensajes no era preocupación por mi bienestar, era pánico por perder su esperado golpe de suerte. Yo no era su hija, era un obstáculo. Reservé un vuelo esa tarde, no como el soldado olvidado que buscaba la reconciliación, sino como el heredero que nunca quisieron y la tormenta que nunca vieron venir. La lectura del testamento estaba programada para las 10 a.m. del 3 de enero en Jackson Legal Services, un imponente edificio de ladrillo cerca de la plaza del pueblo. Llegué a mi ciudad natal la noche anterior, pero me alojé en un hotel a las afueras. No anuncié mi presencia. No visité la casa donde crecí. Ni siquiera pasé por el cementerio. Habían deseado mi ausencia. Les concedería exactamente eso hasta el momento más importante. A las 9:59 m. crucé las pulidas puertas de roble del despacho de abogados. Llevaba una americana azul marino planchada, vaqueros oscuros y las mismas botas que me habían acompañado durante 3 períodos, aún con leves rastros de tierra extranjera. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, con precisión militar. La recepcionista asintió y me indicó la sala de conferencias. Toda mi familia se giró al unísono al entrar. Papá, con los ojos rojos y rígido en su traje arrugado. Mamá, con los dedos blancos en los nudillos de su bolso. Regina, con una expresión que pasaba del enfado a la sorpresa. Kyle, incapaz de mirarme a los ojos. «¿De verdad viniste?», dijo Regina, rompiendo el silencio. Me senté justo frente a ellos y dejé una carpeta sobre la mesa de caoba. «No quería decepcionarte, abuelo», respondí con calma. Me dejó claro que necesitaba estar allí en persona. La señorita Jackson entró exactamente a las 10 a.m., interrumpiendo cualquier conversación. Colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción sin más preámbulos. La voz del abuelo Thomas llenó la habitación, firme y clara, a pesar de su edad. «Si estás oyendo esto, significa que me he ido. Y si Olivia está en la habitación, gracias, hijo. Sabía que vendrías». Mi madre inclinó ligeramente la cabeza. Kyle miró fijamente la mesa. Mi padre apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Quiero empezar diciendo esto. Olivia fue la única que se acercó a mí constantemente sin que yo se lo pidiera. Nunca exigió nada. Nunca vino con expectativas. Vino con amor y respeto, y por eso lo recibe todo. El silencio en la habitación era absoluto.
La casa, el terreno, la cervecería, las acciones, las cuentas de inversión, todo va a Olivia Reynolds. La voz del abuelo se detuvo y luego añadió: si alguien impugna este testamento, perderá por completo cualquier legado auxiliar, así que piénsenlo bien antes de hacer una estupidez. Regina fue la primera en estallar. Esto es ridículo. Apenas hablaste con él el año pasado. Me volví hacia ella, manteniendo la calma que había perfeccionado bajo fuego de mortero. ¿Y de quién es la culpa? Ni siquiera me dijiste que había muerto. Tuviste tiempo para baby showers y fiestas de compromiso, pero ni un solo mensaje sobre el hombre que me apoyó cuando papá me abandonó. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Crees que solo por ponerte un uniforme eres mejor que los demás? Me incliné un poco hacia adelante. Creo que el hecho de que me dijeras que no volviera a casa por Navidad, 5 días antes de que muriera mi abuelo, lo dice todo sobre quién eres en realidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. No sabíamos lo que había dicho tu padre. No nos lo dijo. No preguntaste. La interrumpí. Nunca preguntas. Nunca llamas. Pasé la Navidad sola en mi apartamento mientras todos ustedes publicaban fotos familiares en línea como si ya estuviera muerta. Kyle por fin habló. Olivia, esto no se suponía que pasara así. Íbamos a hablar contigo después de las fiestas. Papá solo estaba enojado. Me reí, un sonido cortante y sin humor. Enfadado. Me dijo que la Navidad era mejor sin mí, y todos ustedes le siguieron la corriente. No puedes reescribir la historia ahora que el abuelo me dejó algo. La señorita Jackson se aclaró la garganta. A menos que haya objeciones legales, el papeleo se procesará esta semana. Olivia, necesitamos tu firma. Firmé sin dudarlo. Cuando me puse de pie, mi familia permaneció sentada, como paralizada por la realidad de lo que acababa de suceder. La hija que habían dejado de lado era ahora la dueña legal de todo lo que habían codiciado. Caminé hacia la puerta, me detuve y me di la vuelta. No me querías en casa. Tu deseo se cumplió, pero ahora este ya no es tu hogar. Afuera, el aire de enero me golpeó la cara como si fuera una luz. Nítido, limpio, definitivo. Durante la semana siguiente, me reuní con asesores financieros y administradores de propiedades. Las inversiones del abuelo eran más cuantiosas de lo que nadie imaginaba. Tan solo las acciones de la cervecería valían lo suficiente como para financiar mi carrera de negocios 3 veces. La casa, mi casa ahora, seguía ocupada por mis padres. Tenían 30 días para desocuparla. Le pedí al administrador de la propiedad que entregara la notificación formal mientras yo arreglaba mis asuntos en la ciudad. No hubo necesidad de otra confrontación. Mi padre llamó una vez. No contesté. No dejó ningún mensaje, como tampoco dio ninguna explicación por su rechazo en Navidad. Regina me envió un correo llamándome egoísta y vengativa. Reenvié su mensaje a la señorita Jackson y bloqueé su número. Kyle llamó 2 veces más, dejando mensajes de voz de disculpa que se volvían cada vez más desesperados a medida que se acercaba la fecha de su mudanza. Kyle envió un largo mensaje de disculpa que leí, pero no respondí. Decía que nos habíamos equivocado. Todos. Debí haberle plantado cara a papá cuando envió ese mensaje. Debí haberte llamado enseguida por lo del abuelo. Lo siento. Mamá apareció en el despacho de abogados durante mi última cita para la firma. De alguna manera, se enteró de que estaría allí por la secretaria de la señorita Jackson, quien mencionó mi visita programada cuando mamá llamó para recuperar objetos personales de la casa. Ella no habló, solo me observaba desde el otro lado de la calle. Pasé junto a ella sin saludarla. Durante años, había excusado su silencio, su favoritismo, su ausencia. Culpaba a mi servicio militar, a mi independencia, a mi incapacidad para ser la hija que querían. Pero ese capítulo ya está cerrado. Para febrero, habían desocupado la propiedad por completo. El administrador de la propiedad confirmó que habían dejado las llaves en la encimera de la cocina con un sobre dirigido a mí. Dentro estaba mi álbum de fotos de la infancia y una nota de mi madre que simplemente decía: «Te fallamos».
Doné la mayoría de sus muebles abandonados a viviendas para veteranos y guardé las reliquias familiares en el ático. Tengo un hogar, no porque me lo dieran libremente, sino porque la única persona que reconoció mi valor se aseguró de que yo tuviera la última palabra. Regresé a casa y me encontré con el rechazo, pero me fui con algo más poderoso que el perdón, la certeza de que la familia no se define por la sangre, sino por quien te apoya cuando el mundo te da la espalda. Me cerraron la puerta en Navidad, así que los dejé fuera para siempre. 3 años después, sigo sin hablar con ninguno, aunque Kyle a veces me envía tarjetas que nunca contesto. Las acciones de la cervecería han triplicado su valor y he convertido la granja en un refugio para veteranos que luchan por su transición a la vida civil. El abuelo Thomas lo habría aprobado.